Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta ocasión estamos en Tesoros de la Biblia. Vamos a tener un discurso de 10 minutos que tiene el título Tenemos muchas razones para alabar a Jah. Está basado en la semana del 10 al 16 de febrero del año 2025. Pues mire, vamos a comenzar este discurso de 10 minutos que se verá en esa semana en esta sección Tesoros de la Biblia. Para comenzar, hermanos, es interesante notar que Jehová siempre nos ha consolado. A través del tiempo, cada uno de nosotros tiene la experiencia de que así ha sido. Y desde la antigüedad vemos que así fue con su pueblo. De hecho, Jehová no solo consoló a la nación de Israel de manera como pueblo, sino también consoló a cada israelita en particular. Mire, hoy en día es algo muy similar. ¿Y por qué lo decimos? El escritor del Salmo 147 dice que Dios está sanando a los quebrantados de corazón y está vendando sus partes doloridas. Efectivamente, cuando nosotros, por ejemplo, estamos enfermos o deprimidos, podemos confiar en que Jehová está deseando consolarnos y sanar nuestras heridas emocionales. De hecho, nos da la fuerza y la sabiduría necesaria para enfrentar cualquier problema. No en vano, el Salmo 147, 3 y 4 hacen referencia a lo siguiente. Mire, si tiene usted su traducción, lo invito a leerlo. Y si no, siga la lectura, ahí lo tiene abajo del cuadro azul, ahí tiene el Salmo. Mire, menciona de la siguiente manera. Sana a los que tienen el corazón destrozado y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, las llama a todas por su nombre. Y mire, esto es muy interesante. Estos detalles son muy importantes, hermanos, porque en primer lugar, como dice el texto, Él puede sanar a todos los que tienen el corazón destrozado y que están deprimidos por esa misma situación, por algún problema. Pero de manera individual nosotros podemos entender que así es también, porque dice que Él cuenta el número de estrellas y las llama a todos por su nombre. ¿Se puede imaginar usted cuántas estrellas hay en el universo? Hay miles de millones de estrellas. Incluso hay quien dice que hay billones de estrellas. Así es que si de todas ellas tiene nombre y las puede contar, imagínese si no sabrá de cada uno de nosotros de los problemas que tenemos. Porque problemas son diversos, como podemos ver en la imagen. Podemos tener problemas con un esposo que se va de casa, y si es un cristiano, como se ve en la imagen, puede ser que esta persona haya sido sacada de la congregación y se está yendo, o simplemente ya no quiere estar con su esposa cristiana. Después vemos cómo es que Jehová utiliza los medios que tiene para llegarle y sanarla por medio de su palabra, la Biblia, como se ve en medio, y de algo que estaba totalmente seco llega a empezar a florecer, a tal grado que ya del lado derecho vemos a la misma hermana ya consolada con la palabra de Jehová, y ya es como una flor que ha salido adelante. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de tener muy en cuenta que Jehová cuida de cada uno de nosotros. Ahora bien, Jehová comprende que nosotros nos enfrentamos día a día a una diversidad de problemas. Y Jehová tiene el poder necesario para ayudarnos. Así es como lo mencionamos hace un rato
las estrellas son muchísimas. Quizás un vislumbre de esto es lo que a continuación veremos. Mire, a veces quizás nos parezca que nuestra situación de nuestros problemas son tan difíciles que no podemos seguir adelante. Pero Dios conoce nuestras limitaciones y se acuerda de que somos polvo. Efectivamente, como somos imperfectos, la realidad es que vamos a cometer errores, y en ocasiones los mismos errores una y otra vez. Seguro que todos nos arrepentimos de algo que dijimos, de algún mal deseo que tenemos de vez en cuando y de la envidia que sentimos en ocasiones. Aunque Jehová no entiende ninguno de estos problemas, sí nos entiende a la perfección. Es decir, Jehová no tiene ninguno de estos problemas, pero eso no significa que no nos entienda, entendiendo que somos seres limitados. ¿Jehová tendrá el poder para podernos ayudar? Sí. Mire, el Salmo 147:5 dice lo siguiente, ahí lo tiene usted abajo del cuadro azul, o lo puede ver en su propia Biblia. Salmo 147:5. Nuestro Señor es grande, su poder es inmenso, su entendimiento infinito. Y así es, mire, en una visión Elías vio el gran poder que Jehová tenía. En esa imagen se ve cómo es que él estaba guardando en una cueva, pero pudo ver cómo es que Jehová tenía todo ese gran poder, con los temblores que él vio, el movimiento de las rocas, los truenos, toda esa magnificencia la vio Elías. Y efectivamente nosotros podemos entender que efectivamente con su poder inmenso y su entendimiento infinito puede ayudarnos a cada uno de nosotros. Por eso es que Jehová nos entiende a la perfección y usa su poder, ese poder grandioso que vio Elías, para ayudarnos. Ahora bien, el salmista sabía que los israelitas tenían un gran privilegio porque Dios los había elegido solo a ellos para darles sus palabras y sus posiciones reglamentarias y sus decisiones judiciales. Es decir, Jehová había escogido a la nación de Israel, pues ahí incluso la Biblia hace referencia no porque fuera un pueblo populoso, grande, sino al contrario, porque era un pueblo chico, era un pueblo muy pequeño y Jehová se fijó en él para que en él residiera su palabra. Nosotros también podemos sentirnos privilegiados, pues Jehová nos ha escogido solo a nosotros para llevar su nombre. Conocemos a Dios y nos guía su palabra. Debido a todo esto, podemos ser sus amigos. Así que estamos muy agradecidos, igual que el escritor del Salmo 147, decimos lo siguiente. Tenemos muchas razones para decir, alaben a Jah, y para invitar a otras personas a hacer lo mismo. Mire, efectivamente el Salmo 147, versículos 19 y 20, es lo que menciona. Le invito a que lo podamos leer y si no lo puede ver directamente en su dispositivo electrónico, en su Biblia, en su traducción. Dice lo siguiente. Le anuncia su palabra a Jacob, sus normas y sentencias a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. De sus sentencias ella no sabe nada. Alaben a Jah. Efectivamente, nosotros podemos entender que es un gran honor ser parte de su pueblo. Y así es. Qué importante es ver cómo es que los hermanos en la imagen están reunidos
debido a que Jehová es quien nos alimenta y es quien nos da las fuerzas para seguir adelante. Ahora bien, pregúntese lo siguiente: ¿qué otras razones tengo yo para alabar a Jehová? Bueno, sin lugar a dudas, todos tenemos nuestras experiencias para que podamos alabar a Jehová por todo lo que ha hecho por nosotros. Pues mire, ahí tenemos el discurso de 10 minutos. Esperemos en verdad que le haya servido para seguir alabando a nuestro Dios Jehová. Le deseo que tenga un buen día. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en 10 perlas para comentar de la semana del 10 al 16 de febrero de 2025. Pues mire, vamos a pasar a lo que es los versículos del Salmo 148 que hacen relación a lo siguiente. Alaben a alaben a Jehová desde los cielos, alábenlo en las alturas. Animales salvajes y todos los animales domésticos, animales que se arrastran y aves. La pregunta para estos versículos es la siguiente: ¿en qué sentido alaban a Jehová las aves? Bueno, el tomo Perspicacia, volumen 2, la página 579, párrafo 3, hacen referencia a lo siguiente. Bueno, las aves hacen la alabanza a Jehová mediante su estructura y complicado diseño. Por ejemplo, un solo pájaro puede tener entre 1000 y más de 20,000 plumas, las cuales llegan a ser de diferentes colores y tamaños. Además, cada pluma se compone de un cálamo, del que se ramifican centenares de barbas que forman una red interior. Cada barba tiene varios centenares de pequeñas bárbulas o ramificaciones, y cada una de estas centenares de barbicelos o ganchitos. El saber estos detalles nos sorprenden y desde luego nos hacen alabar a Jehová por tan hermosas creaciones. Y mire qué importante respuesta, porque efectivamente puede ser desde un pájaro diminuto como el colibrí hasta una imponente águila, y todas ellas alaban a Jehová por su forma de estar construida. Ahora mire, vamos a estar analizando qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana. Bueno, vamos a tener diversas, unas 14 más o menos, así es que puede usted sacar muchos comentarios de provecho de estas. Mire, la primera de ellas se encuentra en el Salmo 147:1. Menciona lo siguiente: alaben a Jah, es bueno cantarle alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable y apropiado es alabarlo. Por lo general, todos alabamos a las personas que hacen algo bien o tienen una buena cualidad cristiana. Claro, Jehová es quien merece nuestras mayores alabanzas. Las merece por el inmenso poder que vemos en su creación y por el gran amor que nos demostró al enviar a su Hijo a morir por la humanidad. Bueno, vamos a pasar a la número 2. Esta está basada en el Salmo 147:2. Menciona lo siguiente: Jehová está construyendo Jerusalén, reúne los que fueron dispersados de Israel. Mire, no sabemos quién escribió este salmo, pero al parecer vivió cuando Jehová sacó a los israelitas de Babilonia.
y los llevó de regreso a Jerusalén. Sin duda, este escritor alabó a Jehová por hacer que su pueblo lo adorara de nuevo en su propia tierra. Ahora bien, vamos a pasar a la número 3, basado en el Salmo 147:3. Menciona lo siguiente: sana a los que tienen el corazón destrozado y venda sus heridas. Imaginemos cómo se sintieron los israelitas que se encontraban en Babilonia. Los babilonios los ridiculizaban y les decían: cántenos una de las canciones de Sión. Pero ellos no deseaban cantar, pues había sido destruida Jerusalén, su principal motivo para estar felices. Sin embargo, tal como predijo Jehová, el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia y los liberó. Dijo sobre Jehová: me ha comisionado para que le edifique una casa en Jerusalén. Y añadió: cualquiera que haya entre ustedes de todo su pueblo, esté Jehová su Dios con él. Así pues, que suba. No hay duda de que todo esto consoló a aquellos israelitas mientras estaban en Babilonia. Así es, tenían la esperanza de que Jehová los iba a liberar del cautiverio babilónico, y así sucedió. Vamos a pasar ahora a lo que es la número 4, basada en el Salmo capítulo 147, versículo 3. Menciona lo siguiente: sana a los que tienen el corazón destrozado y venda sus heridas. Jehová no solo consoló a la nación de Israel, sino también a cada israelita en particular. Igual pasa hoy. El escritor del Salmo 147 dice que Dios está sanando a los quebrantados de corazón y está vendando sus partes doloridas. Cuando estamos enfermos o deprimidos, podemos confiar en que Jehová está deseando consolarnos y sanar nuestras heridas emocionales. Así es que esto nos da fuerzas y sabiduría para enfrentar cualquier problema. Mire qué interesante, y más interesante aún la que sigue. Es la número 5, basado en el Salmo 147:4. Esta parte refiere esto: cuenta el número de las estrellas, las llama a todas por su nombre. El Salmo 147:4 dice que Jehová cuenta el número de las estrellas. ¿Cuántas son? Bueno, no es tan fácil contestar esta pregunta. Los astrónomos creen que tan solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay más de 100,000 millones, aunque algunos opinan que hay muchas más. Pero hay muchas galaxias más, y muchas de estas tienen más estrellas que la Vía Láctea. ¿Cuántas galaxias hay? Según los cálculos científicos, hay cientos de miles de millones o incluso billones. Hasta ahora, parece que no se ha podido determinar el número exacto de galaxias, y mucho menos de los miles de millones de estrellas que contienen. En cambio, Jehová sí lo sabe, y lo que es más, les da nombre a cada una de ellas. Bueno, pues ahí vemos entonces la sabiduría y el poder de Jehová. Ahora, vamos a ver la número 6. Es con el mismo 147:4, y usted pudiera contestar adicionalmente a lo anterior lo siguiente: piense en cuánto tiempo se llevaría
tan solo contar 100.000 millones de estrellas. Si durante las 24 horas del día contara una por segundo, tardaría 3.171 años. El único que puede hacerlo es el Creador, y a todas ellas les da nombre. Esto significa que cada estrella es única para Él. ¿Qué nos enseña esto? Que tal como Dios sabe dónde está cada estrella en todo momento, también sabe exactamente dónde estamos, cómo nos sentimos y qué necesitamos cada uno de nosotros en todo momento. Bueno, pues qué interesante es esta respuesta con relación a que si conoce toda esta cantidad de estrellas y les pone nombre. Por supuesto, nosotros tenemos incluso hasta los cabellos contados. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la número 7. El Salmo 147:5 refiere esto. Nuestro Señor es grande, su poder es inmenso, su entendimiento infinito. Jehová comprende los problemas que enfrenta cada uno de nosotros y tiene el poder necesario para ayudarnos. A veces quizás nos parezca que nuestra situación es tan difícil que no podemos seguir adelante. Pero Dios conoce nuestras limitaciones y se acuerda que somos polvo. Como somos imperfectos, cometemos los mismos errores una y otra vez. Seguro que todos nos arrepentimos de algo que dijimos, de algún mal deseo que tenemos de vez en cuando y de la envidia que sentimos en ocasiones. Aunque Jehová no tiene ninguno de esos problemas, no se entiende a la perfección. Así es que, qué importante perla es esta. Ahora mire, vamos a ver el Salmo 147, versículo 6, que esta corresponde a la perla 8. Jehová está siempre listo para proporcionar alivio a los mansos. Pero, ¿qué debemos hacer para beneficiarnos de su ayuda? Bueno, tener una buena amistad con Él. Y para lograrlo, es necesario que seamos mansos. Los mansos esperan a que Jehová corrija la injusticia y sane las heridas que sufren. Él les da su aprobación a esa clase de personas. Muy bien, pues ahora vamos a ver la número 9, basada en el Salmo 147:6. Jehová levanta a los mansos, pero a los malvados los arroja al suelo. Dios está abatiendo a los inicuos hasta la tierra. Estas son palabras muy serias. Si deseamos beneficiarnos del amor leal de Jehová y no sufrir su cólera, tenemos que odiar las cosas que Él odia. Por ejemplo, debemos odiar los pecados sexuales. Esto implica evitar cualquier cosa que pueda llevarnos a cometerlos, como por ejemplo ver pornografía. Puede que la lucha sea dura, pero valdrá la pena, porque disfrutaremos de la bendición de Jehová. Ahora mire, vamos a analizar la número 10 de acuerdo al Salmo 147:8. Menciona lo siguiente: el que cubre de nubes los cielos, el que provee de lluvia para la tierra, el que hace brotar hierba en las montañas. Puede que a veces nos preocupemos por las necesidades físicas como el alimento. Sin embargo, Jehová creó la tierra para que produzca el alimento que necesitan todos los seres vivos, incluso los cuervos jóvenes
que siguen clamando. Si Jehová alimenta a estas aves, podemos confiar en que también nos dará todo lo que necesitemos. Muy bien, pues ahora veamos la número 11. El salmo es el 147:10. Menciona lo siguiente: no se deleita con el poder del caballo, ni le impresionan las piernas fuertes de un hombre. Para vencer en esta lucha, tenemos que pedirle a Jehová su ayuda. A Él no le agradará que busquemos la salvación en el poder del caballo, ni que confiemos en las piernas del hombre. Esto quiere decir que no tendremos la aprobación de Jehová si confiamos en nosotros mismos o en otras personas. Lo que debemos hacer es rogarle que nos ayude. A diferencia de los consejos humanos, Él nunca se cansa de escuchar nuestras súplicas una y otra vez. Bueno, pues ahí tenemos la 11 y pasemos a la 12. El Salmo 147:11 hace referencia a lo siguiente: Jehová se complace en quienes le temen, en quienes le esperan su amor leal. Jehová ama a todas las personas en general, pero tiene una estrecha amistad con las que son rectas. Jehová espera que sus amigos intenten hacer las cosas que Él considera buenas y eviten hacer las cosas que Él considere malas. Puede que algunos piensen que nunca van a poder estar a la altura de lo que Jehová espera, pero Él es muy comprensivo y acepta a todos los que de veras lo aman y se esfuerzan al máximo por complacerlo. Así es que pues no hay excusas en este sentido, porque Jehová no se fija en la imperfección, sino más bien en el amor que demuestran hacia Él. Mire, ahora analicemos la número 13. Salmo 147:14 refiere lo siguiente: trae la paz a tu territorio, te llena con el mejor trigo. Jehová nos da razones para que estemos convencidos de que ayudará a sus siervos siempre que lo necesiten. El escritor del Salmo 147 estaba pensando en el regreso de los israelitas a Jerusalén, cuando dijo sobre Jehová: Él ha hecho fuertes las barras de tus puertas, ha bendecido a tus hijos en medio de ti, está poniendo la paz en tu territorio. Lo reconfortaba mucho saber que Dios reforzaría las puertas de Jerusalén para proteger a sus siervos. Ahora pasemos a la última, que es la 14, Salmo 147:15. Envía a la tierra su mandato, su palabra corre veloz. Jehová nos dirige hoy día mediante su palabra, la Biblia. Podemos decir que con velocidad corre su palabra, porque Él nos da la guía espiritual que necesitamos cuando la necesitamos. Mire, piensa en los beneficios que tenemos gracias a la ayuda de la Biblia, las publicaciones del esclavo fiel y prudente, el canal JW Broadcasting, así como el sitio jw.org, los ancianos y los demás hermanos. ¿Verdad que Jehová nos guía con velocidad, como dice el Salmo? Bueno, mis queridos hermanos, pues ahí tienen ustedes estas 14 perlas. Ahora no son 10, fueron 14, y esperemos que usted pueda aprovechar cada una de estas para comentar. Bueno, sin lugar a dudas será importante que si le ayudó el video pueda darle like y suscribirse, así como prender las notificaciones. Sin lugar a dudas, le deseamos que tenga
un buen día. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en la sección Seamos mejores maestros. Bueno, vamos a tener las tres partes y son ejemplos que usted puede utilizar para dar su asignación. Por supuesto, estas partes no sustituyen las instrucciones que se dan en la organización. Usted tiene que ver que estas partes vayan en concordancia con lo que dicen las instrucciones. Y si así es y la información le ayuda, pues puede complementar la suya o tomar esta como ejemplo. Estas partes que son empiece conversaciones, tanto en la parte 4 y en la 5, como el discurso de la parte 6, corresponden a la semana del 10 al 16 de febrero del 2025. Pues mire, vamos a comenzar con esta. La primera parte es de 3 minutos. Empiece conversaciones. Usted pudiera decir algo como lo siguiente. Buenas tardes, mi nombre es... y pasé a saludarle. ¿Cómo está? Pues ahí más o menos. Vengo llegando del doctor y me dice que tengo que cuidar mejor mi alimentación, ya que tengo muy descontrolada mi diabetes. Pues intento, pero pues uno ya no sabe ni qué comer. Sí, la entiendo. En casa también tengo un familiar que padece lo mismo que usted, pero no se desespere. Con paciencia y una buena dieta puede usted mejorar. Mire, ¿sabía usted que aunque la Biblia no es un libro de medicina, nos da buenos consejos? Y uno de ellos es este, el que se encuentra en Proverbios capítulo 17, versículo 22. ¿Podría leerlo? Sí, por supuesto. Un corazón alegre es una buena medicina, pero un espíritu aplastado te deja sin alegría. eh, Puede notar que una buena actitud puede ayudar a mejorar o a sobrellevar nuestras enfermedades. Así que no se angustie si seguimos las recomendaciones de los doctores, podemos tener una mejor calidad de vida. ¿Qué cierto es eso? Nuestra actitud influye mucho. De hecho, voy a seguir las sugerencias del doctor. Espero que en mi próxima consulta, pues me vaya mejor. Verá que sí. Me permitiría ahora mostrarle una promesa que Dios nos hace con respecto a las enfermedades. Sí, claro, pero mire, pásese y vamos a sentarnos un rato acá en la banca para escuchar y ver ese texto. Muy bien, mis queridos hermanos, pues ahí tenemos esta parte. Esperemos que realmente le pueda ayudar y servir para entender y ya sea que utilice esta parte o que usted la pueda complementar o darle la idea de lo que usted va a decir. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente, que también son 4 minutos y es empiece conversaciones. En esta ocasión pudiéramos decir lo siguiente. Buenas tardes. Disculpe, ¿está ocupado este lugar? No, puede sentarse. Gracias. Qué calor hace, pero estos helados son muy refrescantes y sabrosos. Sí, tiene razón. A mí me gustan mucho y siempre que tengo la oportunidad los compro. Sí, yo también. Oiga, señora, ¿sabía usted que la lengua puede diferenciar 5 sabores básicos? Yo creo que más. Sí, por supuesto. Podemos percibir más de 100,000, pero los 5 básicos son lo dulce, lo agrio, lo salado, lo amargo y uno muy peculiar llamado umami. Sí, tiene razón. Y seguramente eso lo aprendió en la escuela.
Bueno, fíjese que yo soy testigo de Jehová y eso lo aprendí la semana pasada en una de nuestras reuniones. ¿Alguna vez uno de mis compañeros la ha invitado a nuestras reuniones? Sí, de hecho he tenido la oportunidad de hablar con algunos testigos de Jehová y he tenido pláticas muy agradables. Y sí me han invitado, pero pues la verdad me da pena. Sí, lo entiendo, pues hasta cierto grado es normal sentir algo de nervios, pero si se da la oportunidad, verá que nuestras reuniones tienen este objetivo. Mire lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Me permitiría leérselo de esta manera, mire. Y estemos pendientes unos de otros para motivarnos al amor y a hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Así que al reunirnos, nos motivamos a hacer cosas buenas y aparte aprendemos pues cosas nuevas. Si gusta, le doy la dirección de nuestro salón o paso por usted a su casa y vamos juntos. Pues deme la dirección y seguramente un día le doy la sorpresa. Bueno, muy bien, permítamela, se la escribo. Mire, pues aquí tenemos entonces ahora esta parte en relación con empecemos conversaciones. Y bueno, pues esta le puede también ayudar, ¿verdad? A poder entender cómo puede dar su parte, a utilizarla. O quizás pueda darle al menos la idea de qué es lo que puede decir o cómo lo puede presentar. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la siguiente, que es un discurso. Este discurso es de 5 minutos o menos. Y en el discurso tenemos el título de Escúchenle, que fueron las palabras que Jehová le dijo a Pedro, Juan y Santiago cuando fue la transfiguración. Ahora bien, de este asunto podemos decir lo siguiente. ¿Ha notado usted que cuando los padres le dan consejo a los hijos, empieza o termina diciendo, escúchame? Pues precisamente eso fue lo que escucharon los discípulos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, cuando presenciaron la transfiguración relatada en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 1 a 5. El relato termina diciéndoles Jehová, escúchenle. Ahora bien, ¿qué nos da a entender esas palabras? Bueno, Jehová dejó claro que desea que escuchemos y obedezcamos las palabras de su Hijo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo muchas cosas a las que vale la pena prestar atención, como las que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 10, 12 y 13, que en resumen recalcan la necesidad de que nos amáramos los unos a los otros. Ahora bien, ¿cómo podemos mostrar amor por las personas? Mostrándoles lo magnífico que será formar parte del reino de Dios, donde todas las dolencias actuales ya no serán y disfrutaremos de la vida de verdad. Para lograr esto, es necesario escuchar y obedecer las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, escritas en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20, que menciona: así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones,
Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Si así lo hacemos, entonces demostraremos que lo que escuchamos no solo estamos prestando atención a sus palabras, sino también obedeciéndolas, tal como se ve en la imagen. Los hermanos obedecen a Jehová, escuchando y obedeciendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y como usted puede analizar, se ve claramente a este matrimonio predicando, ¿verdad?, a las personas, dándoles la enseñanza en relación con lo bueno que será estar en esta vida, en la vida futura del reino de Dios. Así es que efectivamente en esa imagen se ve a este matrimonio que no tan solo escuchó, sino escuchó y obedecieron la palabra de Jehová por medio de lo que Jesús les había mandado. Por lo tanto, escuchar y obedecer las palabras de Jesús es obedecer a Jehová. Y haciendo esto, no solo se benefician las personas con el mensaje consolador del reino de Dios, sino también nosotros estaremos demostrando que somos sus ovejas porque escuchamos su voz. Pues mire, aquí tiene este discurso, me parece que le puede servir muy bien y quizás usted pueda tener ya una idea muy clara de cómo darlo o quizás hacerles algunas adecuaciones o seguramente pues dándole una idea de qué podría decir. El asunto es que esperemos que en realidad la información realmente le ayude. Bueno, pues nos puede dejar ahí en los comentarios, nos puede decir si le sirvió alguna de estas partes y si así es, pues nos puede dejar ahí su comentario para que podamos seguir haciendo este tipo de discursos para que usted se beneficie. Bueno, pues este correspondió a la semana del 10 al 16 de febrero del 2025. Seamos mejores maestros. Le deseo que pase buen día. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Pues en esta ocasión estamos en nuestra vida cristiana de la semana del 10 al 16 de febrero del año 2025. ¿Qué es lo que tenemos para esta ocasión? Bueno, vamos a estar analizando el informe anual de servicio. Y para ello vamos a estar viendo precisamente el informe que se va a dar a las congregaciones. Así es que le pedimos que preste atención al siguiente informe. Anuncio 20 de enero del 2025. Para las congregaciones. Informe de servicio anual. Nos complace compartir con ustedes aspectos animadores del informe mundial de los testigos de Jehová del año de servicio 2024, el cual resalta cómo bendijo Jehová a su pueblo durante el pasado año. Por ejemplo, hubo un aumento del 6.8% en el número de precursores regulares y del 17.5% en el de precursores auxiliares. Los cursos bíblicos alcanzaron la cifra de 7.480.146 publicadores. En el caso de los estudios bíblicos, lo que representa un aumento de 2.7%. También nos alegra informar que tuvimos un aumento del 9.9% en el número de bautizados. ¿Cuánto fue? 296.267 nuevos discípulos hicieron pública su dedicación a Jehová. Bueno, encontrará más detalles en el informe en JW.org, en JW Library,
en la biblioteca en línea Watchtower y en la Watchtower Library. 2. En el territorio de nuestra sucursal tuvimos un aumento del 1% en el número de publicadores y de 7.9% en el número de precursores regulares. Además, se implementó la predicación pública especial en áreas metropolitanas, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, también en Cuernavaca, Morelos y Hermosillo, Sonora. Se formaron 2 grupos en el idioma criollo haitiano para atender las necesidades espirituales de muchos haitianos que han llegado al territorio de nuestra sucursal. Estamos seguros de que Jehová se alegra con todo lo que hemos logrado en el ministerio, mientras sigamos dejando que el Espíritu nos llene de fervor al declarar las buenas noticias, tal como se muestra en la siguiente experiencia. 3. Ángela, una precursora regular en Panamá, le ofreció un curso bíblico a una joven que se acercó al exhibidor de publicaciones. La joven aceptó, pero como vivía en una zona remota, Ángela le dio una carta con un tratado y acordaron realizar las clases por teléfono. Sin embargo, a pesar de repetidos esfuerzos, Ángela no pudo contactarla porque la señal telefónica no es buena. Un año después, Ángela y su esposo conocieron a un joven de la misma área, quien también solicitó un curso bíblico. Ángela se sorprendió al saber que era el hermano de la joven. Él le contó que su hermana estaba entusiasmada con el curso y leía la carta una y otra vez. El joven ayudó a Ángela a comunicarse con su hermana y comenzaron a estudiar la Biblia juntas. Con el tiempo, otros 3 miembros de la familia de la joven empezaron a estudiar y uno de ellos ya es un publicador no bautizado. 4. Los felicitamos a todos por su obra fiel y su aguante. El texto del año 2025 nos anima a dar a Jehová la gloria que su nombre merece. Estamos seguros de que Jehová seguirá bendiciendo nuestra labor de predicación y enseñanza en todo el mundo durante el próximo año, lo que sin duda contribuirá a que su nombre sea glorificado. Pues ahí tiene, hermanos, el informe en relación con el año de servicio 2024. Ahora mire, podemos analizar algunos puntos que tienen que ver con este informe y que pueden ser sobresalientes. Recuerde que se tiene que comentar esto en esta parte de la reunión de la semana del 10 al 16. Ahora mire, ¿qué puntos podemos decir? Bueno, le comparto 4 y quizás usted, si se va a la página JW.org, puede ver el informe y sacar otros más. Pero mire, otros puntos positivos del informe mundial de los testigos de Jehová del año de servicio 2024, aparte de los que se mencionaron en el informe, son los siguientes. Un dato interesante de este año de servicio es que el máximo de publicadores es de 9.043.460 y el año pasado fueron 8.816.562. Así es que efectivamente hay un aumento con el número de publicadores. Eso es algo muy importante porque podemos ver y notar que hay muchas personas que siguen queriendo saber acerca de nuestro Dios Jehová y su propósito. Así es que qué importante dato con relación al número de publicadores. Y como ya veíamos en la carta, el informe anual de servicio,
pues tan solo en los cursos bíblicos son 7.480.146. Así es que si tenemos estos estudios más los publicadores, son una cantidad importante de personas que quieren conocer y alabar a Jehová. Ahora bien, en países y territorios que informan en el año 2023, en el año 2023 fueron 239. Ya para el año 2024 fueron 240. Entonces, de 239 a 240 son los que tenemos actualmente. Y en realidad son muchos territorios, es decir, ya como la Biblia decía, se iba a tratar de llegar a la parte más distante de la tierra. Y precisamente el hecho de saber que hay ya 240 territorios en donde se predica, pues habla de que se está llegando hasta esa parte remota. Por supuesto, pues hay muchos más, sin embargo, mismo Jesús dijo que el circuito no se iba a completar, pero se está haciendo el esfuerzo de llegar a todas las personas alrededor del mundo. Ahora bien, mire, con respecto a las congregaciones, en el año 2023 fue de 118.177. Por supuesto, al haber un aumento de publicadores, pues tiene que haber un aumento de congregaciones. Así es que en el año 2024 hay un total de congregaciones de 118.767. Así que ahí podemos notar el aumento de las congregaciones que hay con relación al año anterior. Pues más de 600 congregaciones a nivel del mundo aumentaron. Ahora bien, un aspecto importante con relación al cuarto punto que usted puede comentar, amén de los anteriores, también puede decir lo siguiente. Con respecto a los participantes en la conmemoración, en el año 2023 fueron 22.312 y en el año 2024 fueron 23.212. Es decir, uno pensaría que debido a que cada día está más cerca el día final, pues entonces tendrían que ser menos los participantes. Sin embargo, se nos ha aclarado en relación con este aspecto de que en realidad en la parte final de los tiempos va a haber hermanos ungidos que ayuden a las actividades que se tengan que hacer en ese momento, a los que vamos a quedarnos en la gran tribulación y pasar, si Jehová así lo permite, de acuerdo a lo que dice Revelación, con relación a que vio una gran muchedumbre que habían salido de entre la gran muchedumbre. Así es que efectivamente este aumento va a deberse a, como decía la revista, que nos van a acompañar durante la gran tribulación. Y la realidad es que eso es bueno, tener hermanos que nos puedan guiar hasta el punto en donde Jehová sí lo vea necesario. Por supuesto, hay muchos hermanos que no forman parte de los ungidos y que efectivamente están siendo también preparados para que nos puedan guiar en esos momentos finales. Pues como pudimos notar, hermanos, este informe es muy interesante, es muy importante. Parece que esto puede ayudar a que muchas personas se hacían preguntas en relación con los años y las cantidades. Pues aquí tenemos algunos datos muy importantes, aparte de los que se hace referencia en el informe de servicio anual que se leyó. Esperemos que esta información le dé el ánimo necesario para seguir adelante y, por supuesto, saber que un año más ha pasado y entonces estamos cada vez más cerca del tiempo del fin. Bueno, pues esperemos que usted pueda leer el informe y entonces también se pueda beneficiar de algún otro dato que usted quisiera compartir en la reunión entre semana del 10 al 16 de febrero en esta parte del informe anual de servicio. Por supuesto, en la congregación en donde usted asiste se va a ver
experiencias narradas en su territorio por hermanos que han salido y las experiencias que han tenido. Todos los territorios tienen seguramente experiencias muy interesantes que van a compartir en esa semana. Así es que no se pierda la reunión, y este fue el informe anual de servicio de los testigos de Jehová del año 2024. Bueno, pues vamos a pasar al estudio del libro, y yo le deseo a usted que pase un buen día. ¿Qué tal, queridos hermanos? En esta ocasión estamos en el estudio de congregación, que se va a estar viendo en la semana del 10 al 16 de febrero del 2025. Vamos a estar analizando el capítulo 22, los párrafos son del 7 al 14, y sin lugar a dudas nos va a enseñar cosas muy importantes, las cuales nosotros podemos poner en práctica. Así es que es la continuación del capítulo 22, que se haga la voluntad de Jehová, es el título que vamos a estar viendo, y vamos a ver el subtítulo: Buscamos y encontramos a los discípulos. Está basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 4 a 9. Vamos a comenzar entonces con la pregunta del párrafo 7, que hace referencia a lo siguiente: ¿qué hicieron Pablo y sus compañeros cuando llegaron a Tiro? Bueno, el relato de Hechos 21:4 nos dice que buscaron y encontraron a los discípulos, y al encontrarlos, muy probablemente se hospedaron en la casa de alguno de ellos, porque dice el texto que se quedaron 7 días en Tiro. Así es que, bueno, pues buscaron el hospedaje. Los hermanos, con la hospitalidad necesaria, los tuvieron ahí durante 7 días en ese lugar. Así es que qué importante es buscar a los hermanos para cumplir con el objetivo, que era llevar el dinero, y por supuesto Pablo para otras actividades que tendrían que hacer. Ahora bien, mire, la pregunta número 8 dice lo siguiente: ¿qué quiere decir Hechos 21:4? Bueno, que mediante el Espíritu Santo los cristianos de Tiro comprendían que Pablo iba a sufrir mucho, y debido a que ellos se preocupaban, le rogaron a Pablo que no fuera para Jerusalén. Querían evitar el sufrimiento, pero Pablo estaba decidido a hacer la voluntad de Jehová. Seguramente usted recordará que eso fue lo que aprendimos precisamente en la semana pasada, cuando Pablo decía que el Espíritu le decía que allá iba a sufrir cadenas y pues maltrato físico. Sin embargo, él tenía el deseo y la voluntad de cumplir el propósito de Jehová, y que Jesús le había encomendado para que fuera apóstol a las naciones. Así es que efectivamente este texto da a entender que Pablo efectivamente iba a tener ese tipo de situación, pero él estaba preparado para ello. Ahora bien, mire, vamos a hacer las preguntas de los párrafos 8, en este caso 9 y 10, y tiene 2 incisos. En el caso del inciso A, refiere lo siguiente: ¿de qué se pudo haber acordado Pablo al ver lo preocupado que estaban los hermanos de Tiro? Bueno, pues no era para menos que estuvieran preocupados, pues le iba a pasar algo no deseable para nadie. La respuesta es la siguiente: tal vez recordó que los discípulos de Jesús reaccionaron de manera parecida cuando Jesús les explicó que iría a Jerusalén y que allí sufriría mucho y lo matarían. Por ejemplo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, no seas tan duro contigo mismo, eso jamás te va a pasar a ti. Pero Jesús le contestó: ponte detrás de mí, Satanás. Jesús estaba decidido a hacer lo que Jehová le había encargado, aunque eso le iba a costar la vida. Pues de la misma manera, Pablo iba a hacer esto. Es decir,
Pablo se sentía igual que Jesús, sabía lo que iba a ocurrir, pero él sabía que tenía que cumplir con la voluntad de Jehová y estaba muy preparado para hacer esto. Ahora bien, mire, la pregunta B refiere lo siguiente: ¿qué prefieren hacer la mayoría de las personas? ¿Pero qué dijo Jesús? Bueno, mire, la mayoría de las personas prefieren seguir la ley del mínimo esfuerzo. Sin embargo, Jesús dejó claro que sus discípulos debían tener una mentalidad diferente. Dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y que me siga constantemente. Seguir los pasos de Jesús es lo mejor y lo correcto, pero no es lo más fácil. Y la ilustración muestra que para seguir a Jesús debemos estar dispuestos a hacer sacrificios, como pasar más tiempo en la predicación o acompañar a algún hermano a hacer un estudio o una revisita. Pero como usted puede ver ahí en la imagen, pues quizás usted considere que tiene que hacer algo más importante que estar en el servicio. Y es por eso que algunos pues incluso son muy checadores en cuanto al tiempo. Mire que efectivamente lo mínimo para muchos es lo mejor. Sin embargo, pues ahí podemos notar quién tiene la disposición adecuada en cuanto a lo que Jehová ha mandado. Qué interesante imagen podemos notar en relación con esto. Ahora bien, mire, vamos a pasar al párrafo 11. Este párrafo 11 hace referencia a la siguiente pregunta: ¿cómo demostraron los hermanos de Tiro que querían a Pablo y lo apoyaban? Bueno, esto fue muy visible debido a que tanto hombres como mujeres y niños los acompañaron hasta la playa, ¿verdad? Y entonces el grupo entero se arrodilló y oraron juntos y se dijeron adiós. Fíjese, es muy interesante el hecho de que apreciaban mucho a los hermanos. Estuvieron 7 días y después siguieron hacia Jerusalén, pues como ya lo conocían, no quería que fuera para que no sufriera precisamente la situación que tendría que pasar. Sin embargo, Pablo estaba decidido a cumplir con la voluntad de Jehová. Ahora bien, mire, los párrafos 12 y 13 tiene 2 incisos. El inciso A dice lo siguiente: ¿qué historial de servicio tenía Felipe? Bueno, mire, Felipe tenía un largo historial de servicio a Jehová, ya que unos 20 años atrás en Jerusalén, los apóstoles lo habían puesto a cargo del reparto de la comida en la recién formada congregación cristiana. Adicionalmente a esto, Felipe llevaba muchos años muy activos en la predicación. Podemos nosotros recordar que cuando los discípulos salieron de Jerusalén por la persecución, él fue a Samaria y se puso a predicar. Y más tarde le enseñó la verdad al eunuco etíope y lo bautizó. Así es que pues tenía todo un historial en cuanto a la predicación y eso era algo excelente. Eso es lo que dice la pregunta del inciso B. Mire, ¿por qué es Felipe un buen ejemplo para los cabezas de familia? Bueno, porque Felipe, a pesar de que pasado varios años él no había perdido para nada el entusiasmo por la obra, seguía muy ocupado en la predicación y por eso Lucas lo llama el evangelizador. Es decir, la fama que tenía de predicar pues iba precedido a esta forma de cómo le llamaban. Además, la Biblia dice que para entonces tenía 4 hijas que profetizaban, lo que da a entender que siguieron los pasos de su padre en el ministerio. Ya que Felipe no solo enseñó a otros, sino que también
¿qué hacía con su familia? Bueno, pues también la alimentó en sentido espiritual, en este caso a su familia, y por eso es que toda la familia adoraba a Jehová. Mire qué interesante es esto, hermanos, en relación con un buen ejemplo, porque a pesar de tener hijos, pues Felipe también pudo ayudarles a sus hijas y él también cumplía con sus actividades en el ministerio. Ahora bien, mire, vamos a la pregunta del párrafo 14. ¿Para qué sirvieron las visitas de Pablo a los hermanos y qué oportunidades parecidas tenemos hoy? Bueno, mire, aquellas visitas sirvieron para animarse unos a otros y efectivamente la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 12, ahí Pablo dice que nos animemos unos a otros mediante nuestra fe, tanto la de ustedes como la mía. Efectivamente, hoy en día nosotros también podemos disfrutar de oportunidades parecidas. Podemos dar y recibir mucho ánimo si les abrimos nuestro hogar, por humilde que éste sea. Por ejemplo, el superintendente de circuito y su esposa, y de acuerdo a lo que dice Romanos 12:13, pues seamos siempre hospitalarios. Así es que veremos cómo es que el beneficiarnos de mostrarle nuestra hospitalidad a nuestros hermanos en este sentido, esto es muy gratificante a la vista de nosotros y por supuesto a todas las actividades que da el hermano y su esposa con el ánimo necesario para que nosotros salgamos fortalecidos. Así es que esas visitas de nuestros hermanos son importantes y nos dan el ánimo necesario para seguir adelante. Ahora bien, mire, en esta parte se nos pide que veamos dos recuadros que nos sirven para ampliar los términos en relación de lo que acabamos de leer. El primero de estos tiene el título Cesarea, capital de la provincia romana de Judea. Mire, dice lo siguiente: en los años que abarca el libro de Hechos, Cesarea era la capital de la provincia romana de Judea. Era la sede de las fuerzas militares romanas de la zona, y allí estaba la residencia oficial del gobernador. La fundó Herodes el Grande, quien le puso el nombre Cesarea en honor a César Augusto. Tenía todos los edificios típicos de las ciudades paganas, influidas por la cultura griega. Un templo para adorar a César Augusto, un teatro, un hipódromo y un anfiteatro. La mayoría de sus habitantes eran de origen gentil. El puerto de la ciudad de Cesarea era toda una obra de ingeniería. Herodes lo llamó Sebastos, nombre griego para Augusto, y tenía un rompeolas enorme que protegía al puerto de la fuerza del mar. Así los barcos podían entrar y salir fácilmente. Con este puerto, Herodes quería que Cesarea fuera más impresionante que Alejandría y se convirtiera en el centro principal de comercio del Mediterráneo oriental. Aunque nunca lo superó, alcanzó fama internacional por su posición estratégica dentro de varias rutas comerciales muy importantes. Bueno, pues mire, esto es algo muy interesante en relación con el lugar, pero sigue diciendo lo siguiente: Cesarea fue una de las ciudades en las que Felipe el Evangelizador predicó las buenas noticias, y al parecer allí crió a su familia. También era la ciudad donde vivía el centurión romano Cornelio y donde se hizo cristiano. Pablo fue a Cesarea en varias ocasiones. Poco después de hacerse cristiano, sus enemigos planearon matarlo y los discípulos de Jerusalén se lo llevaron a toda prisa a Cesarea. Recorrieron unos 90 kilómetros, 55 millas, hasta llegar al puerto de Cesarea, donde lo embarcaron para Tarso. Además,
Al final de sus 2 últimos viajes misioneros, Pablo pasó por el puerto de Cesarea de camino a Jerusalén. Más tarde estuvo 2 años preso en el palacio que tenía allí Herodes, donde pudo hablar con Félix, Festo y Agripa. Después fue en barco a Roma. Pues mire qué interesante es el contexto que hay de Cesarea y por supuesto lo que Pablo y algunos que lo acompañaron pues tuvieron que hacer. Sin lugar a dudas, este lugar era muy representante en relación con Julio César y efectivamente todo lo que se hizo con relación a su aspecto político, pero también todo lo que se hizo en relación con el cristianismo y cómo es que hubo personas que aún estando en este lugar eran hábiles predicadores de la palabra de Jehová. Muy bien, ahora el siguiente recuadro tiene el título ¿Podían las mujeres ser ministras en la congregación? Bueno, mire, vamos a leer este cuadro ahora. ¿Qué funciones desempeñaban las cristianas en la congregación del siglo I? ¿Podían ser ministras religiosas? Jesús les mandó a sus seguidores que predicaran el mensaje del reino e hicieran discípulos. Así que todos los cristianos, sin importar su sexo ni edad, tienen que obedecer ese mandato de predicar o ser ministros de las buenas noticias. Así lo confirman la profecía de Joel capítulo 2 versículos 28 y 29, que como indicó Pedro, tuvo uno de sus cumplimientos en el Pentecostés del año 33. En los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, e incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré parte de mi espíritu en esos días, y ellos profetizarán. Como ya vimos, Felipe el evangelizador tenía 4 hijas que profetizaban, así es que efectivamente vimos cómo se cumplió esta parte y cómo es que efectivamente así es como se desempeñaban en la congregación del siglo I. Sin embargo, este cuadro concluye diciendo lo siguiente. Ahora bien, ¿qué puede decirse de la enseñanza dentro de la congregación? Bueno, la palabra de Dios deja claro que los únicos que pueden enseñar en la congregación son los hombres que hayan sido nombrados superintendentes o siervos ministeriales. Esto con relación a lo que hace referencia a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 13, y Tito, capítulo 1, versículos 9 al 15, que de hecho en el estudio de la revista Atalaya, cuando vimos las características para los ancianos, pues esa fue la parte que estuvimos analizando. Pero efectivamente, para los ancianos nunca se hace referencia a mujeres. De hecho, Pablo dijo en 1 Timoteo 2:12, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, más bien debe estar en silencio. Entonces, efectivamente, desde ese punto de vista, desde entonces hasta la actualidad, la enseñanza forma parte de los varones en las congregaciones cristianas, en las congregaciones que aplican lo que el apóstol Pablo dijo que se hiciera. Por supuesto, habrá lugares en donde no, y bueno, pues eso es respetable en el sentido de que cada quien puede tener o hacer en una asamblea lo que ellos consideren que sea prudente. Sin embargo, está claro que a la luz de las escrituras eso no es así. Por lo tanto, esta información fue muy importante para que nosotros podamos comprender cómo era el desarrollo de, en su momento, las reuniones, cómo o quién llevaba la delantera y, por supuesto, el hecho de entender de que Jehová era quien lo organizaba para que se hicieran las cosas de esa manera. Bueno, sin lugar a dudas pudimos sacar
muchos aspectos muy interesantes e importantes de este estudio del libro de congregación, y sin lugar a dudas tendrá usted material suficiente y necesario para que usted pueda comentar en las reuniones, que ese es el propósito de este canal, que usted pueda comentar y comprender la información que proviene de la Biblia. Pues muy bien, hermanos, este fue el estudio bíblico de congregación, y esta es la última parte de la reunión entre semana, que corresponde a los días 10 al 16 de febrero del 2025. Pues esperemos que toda esta serie de videos que forman parte de todas las partes de la reunión entre semana le puedan servir a usted para comentar y comprender en las reuniones. Bueno, pues le deseamos un buen día y que espere la parte de la próxima semana, que comenzará el 17 de febrero. Que tenga buen día.